Bueno, muy buenas tardes para todos. Se presenta David Esteban Burgos Martínez. Actualmente me encuentro cursando la Facultad de Derecho en la Universidad Iberoamericana de Colombia. Voy a hacer un breve análisis sobre la historia de los principios constitucionales en Colombia. Como principios constitucionales tenemos que Colombia es un Estado social de derecho. Tenemos una república unitaria, un Estado democrático participativo y pluralista, respeto de la dignidad humana, trabajo y solidaridad, un interés general en promover la prosperidad general de todos los ciudadanos que habitan el territorio de Colombia. Desde que nacemos tenemos unos principios, unos derechos y unos deberes. Tenemos una independencia nacional, una convivencia pacífica y un orden justo. En el transcurso de la historia han surgido varias constituciones en Colombia, como por ejemplo voy a nombrar algunas de ellas. En 1810 nació la Constitución del Estado Liberal e Independencia del Socorro. Para ser específicos, eso ocurrió el 15 de agosto. En 1811 nació la Constitución de la República de Tunja. En 1812 nació la Constitución de Cundinamarca. Para ser específicos, el día 17 de abril. En 1814 nació la Constitución de Popayán. Eso ocurrió el 17 de junio. Y en 1815 nació la Constitución del Estado Libre de Neiva, para ser específicos, el 31 de agosto. Bueno, ahí voy a hacer un breve análisis del Consejo del Estado colombiano. El Consejo de Estado colombiano ha realizado una consolidación del derecho y del Estado social. Como decreto orgánico de la dictadura, nació el 27 de agosto de 1828. Eso fue expedido por Simón Bolívar en calidad de libertador, presidente de la República de Colombia. Trata en su artículo 3 el Consejo de Estado como Constitución del Estado de la Nueva Granada, conformado por 7 consejeros nombrados por el Congreso, igualmente con funciones de órgano consultivo y de preparación de proyectos de ley, así como la de presentar a la Cámara de Representantes una terna para la elección de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Como podemos ver, hay una línea del tiempo. La Constitución de Cúcuta es una base fundamental en la línea del tiempo porque fue creada en 1821 y se estableció un Consejo de Gobierno conformado por el Presidente de la República, un ministro de la Alta Corte de Justicia y los secretarios del despacho. Sus dictámenes presentados al presidente no eran obligatorios pues en ese entonces. Como Constitución de la República de Colombia es integrado por el vicepresidente de la República, los ministros, secretarios del despacho, el Procurador General de la Nación y 12 consejeros escogidos para auxiliar el Poder Ejecutivo en las diversas ramas de la administración pública. Y como base final tenemos la Constitución de 1843 y 1853, la Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1843 abolió el Consejo de Estado, conservando el Consejo de Gobierno como cuerpo consultivo del Ejecutivo, institución que se conservó en la Constitución de 1853. Ahí vamos a tener unas provincias de todas las departamentos, ciudades y la fecha de la constitución de cada una de ellas. En Socorro, la fecha de la constitución fue el 15 de agosto de 1810, en Timaná, el 6 de octubre de 1810, Cundinamarca, 4 de abril de 1811, Antioquia, 27 de julio de 1811, Tunja, 9 de diciembre de 1811, Neiva, 3 de febrero de 1812, Antioquia, el 21 de marzo de 1812, Cundinamarca, el 12 de abril de 1812, Cartagena de Indias, el 14 de junio de 1812, Mompox, el 17 de septiembre de 1812, Popayán, el 17 de julio de 1814, Mariquita, el 21 de junio de 1815, Pamplona, el 17 de mayo de 1815 y Antioquia, julio de 1815. La Constitución Política de la Gran Colombia se forma en 1821 y también es conocida como la Constitución de Cúcuta, pues tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de toda Colombia, Panamá y Venezuela, en el que se ratifica como presidente y también es conocida como la Constitución de Cúcuta, pues tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de toda Colombia, Panamá y Venezuela, en el que se ratifica como presidente
de la República a Simón Bolívar y como presidente a Francisco de Paula Santander. Aquí vamos a hacer un breve análisis de la historia del constitucionalismo colombiano, ya que es el proceso de formación y evolución de las distintas constituciones que ha tenido pues, Colombia desde su formación durante la independencia. Inmediatamente después de ella, la Iglesia fue perdiendo su influencia en ese entonces, pero pues seguía siendo parte primordial en la toma de decisiones. En este punto quiero abordar que la Iglesia era fundamental para la toma de decisiones cuando se creó la Gran Colombia, que los países hermanos eran uno solo y la Iglesia tenía la toma de decisiones pues, en la política, en la vida social. Entonces, con el tiempo, la evolución fue cambiando y pues la Iglesia seguía tomando decisiones, pero ya no eran tomadas pues, tan en cuenta en ese entonces. El Estado de Derecho, como corriente política, era la liberal, social y la comunitarista, como su marco económico, capitalista y socialista, como conformación social, la nacional, plurinacional, monocultural y multicultural. En la percepción religiosa, la confesional, aconfesional, laico, ateísta, y el desarrollo jurídico, legal, constitucional y convencional. Vuelvo a retomar, en ese entonces la Iglesia Católica tenía pues un gran impacto en la sociedad, puesto que incluso si la Iglesia y los miembros que conformaban su Iglesia decían que la orden judicial, digámoslo así, se debía caer, pues se caía por mandato de los religiosos. En ese entonces también se tuvo en cuenta que hubo lo que llamamos en ese entonces bueno, como les decía entonces, esa percepción religiosa, antiguamente pues se utilizaba la decapitación. Entonces, quien eran los que daban viabilidad a ellas era la Iglesia religiosa en ese entonces. Bueno, ya como análisis general, la Constitución de Colombia en 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XXI hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991 y nació en el marco de la llamada regeneración, liderada por el presidente Rafael Núñez, y a su vez derogada la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes, la de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo. Pues ahí, como para regular el tema, hay otras reformas significativas que se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Ya murió el federalismo. Bueno, entonces a continuación vamos a seguir exponiendo los debates pues, de esta hermosa Facultad de Derecho, y ahí sigue mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es John Kennedy Enríquez Murcia, estudiante de Derecho. En esta ocasión hablaremos de la Constitución de la Nueva Granada y la Constitución de 1886. Disuelta la Gran Colombia, las provincias del centro decidieron unirse en un nuevo estado con el nombre de la Nueva Granada. Este lapso se puede considerarse como una segunda república, comprendido en dos periodos. Uno de los periodos reaccionario entre 1831 y 1845, durante el cual se conservaron muchos rasgos del sistema colonial. El segundo periodo, entre 1845 y 1858, que significó el verdadero rompimiento del sistema económico colonial y la imposición de las ideas liberales, junto con la iniciación del sistema capitalista en nuestro país. Expedida para Nueva Granada, el presidente y el vicepresidente se elegían por 4 años.
El territorio se dividía por provincias, cantones y distritos parroquiales. Se plantea la descentralización administrativa. El Poder Judicial lo conformaba la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales y juzgados. Presidentes que encabezaron esta nueva Granada. Tenemos a Francisco de Paula Santander, militar conocido como el hombre de las leyes. Es elegido como presidente de la Nueva Granada en 1832. Fue partidario de la pena de muerte por los delitos políticos y organizó los colegios y universidades. Rafael José Urdaneta Farías, distinguido por su acción militar y su política en la guerra de independencia, estadista y político que más defendió los ideales de Bolívar. Tenemos también al señor Pedro Alcántara Herrán y Saldía. Jefe militar, participó de la Guerra de los Supremos, reformó la Constitución de 1832, fortaleció el poder ejecutivo y la paz, se preocupó por desarrollar las obras públicas. También tenemos al señor José María Obando del Campo, militar y estadista, contrario al general Tomás Cipriano de Mosquera. Influyó en la democracia de Colombia y defendió una sociedad igualitaria. Manuel María Mayarino Ibarra, por su gobierno de paz y conciliación. Después del periodo de guerras civiles, anarquía y dictaduras, redujo el gasto público. Redactó leyes para la organización de las instituciones educativas. Mariano Ospina Rodríguez, estadista y fundador de la Sociedad Filosófica y organizó un gobierno conservador. La Constitución de 1843, los principales planteamientos de esta carta política son: el presidente queda facultado para remover y nombrar libremente todos sus colaboradores. Los secretarios de Estado pueden presentar proyectos de ley al Estado, y en esa carta se suprimió el Consejo de Estado. Ya tenemos la Constitución de 1886. La Constitución de 1886, encabezada por el presidente Rafael Núñez, la Constitución de 1886 permaneció por más de 100 años, bajo el mandato de 23 presidentes de la República de Colombia. Programa Nacional de Regeneración que cambió al país en un sistema federal descentralizado a un sistema centralizado, con una presidencia central y fuerte. El periodo presidencial cambió de 2 a 6 años. El presidente de la República era colocado allí por el Congreso, y al llamado presidente estatal se le cambia el nombre por gobernador, y a su vez este tenía la potestad de nombrar a sus alcaldes y demás. Únicamente el alcalde de Bogotá era nombrado por el señor presidente de la República. En esta Constitución el país es llamado oficialmente República de Colombia. La Asamblea Constituyente, conformada por delegados de 9 estados, 2 por cada estado. En 1886, en esta Constitución, fue la Constitución que mayor continuidad ha tenido en el país. Fue impulsada por el movimiento de la regeneración conservadora, movimiento que era presidido por el señor presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio Cara, quien fue el principal actor de esta Constitución. Vamos a hablar de la Constitución de 1886 en el ámbito político.
La Constitución de 1886 habla sobre los derechos civiles y garantías sociales, en general compuesto por el presidente, ministro, jefes de departamentos y administrativos. Se fortalece la rama ejecutiva, disminuye el poder del legislativo y aumentando los del poder ejecutivo. La administración de justicia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores y los juzgados. En esta Constitución de 1886 ya son los ciudadanos los que eligen al presidente, a los representantes, a los diputados, a los alcaldes y concejales municipales. Vamos a hablar de la Constitución de 1886 en el ámbito social. Dio al país directamente ya el nombre de República de Colombia. Nombró a la Iglesia Católica como elemento esencial dentro del orden social y cultural. En esta Constitución ya le dieron a las mujeres un puesto público y les dieron el derecho a votar. Muchas gracias, muy amables.